¿Cómo ves el asunto de Evelyn Salgado y de las candidaturas de Morena y Chabot? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio. Pues sí, parecería ser que se trata de la repetición de este mecanismo de simulación, esta idea de simular las cosas, de hacer como que cumples con la ley y finalmente haces lo que te da la gana. Esta posibilidad de sustituir a Félix Salgado Macedonio con Evelyn Salgado, con la hija, pues representa básicamente un intento de demostrarle al propio INE y al propio tribunal que pues si ellos imponen una forma de interpretar la ley que no le parece específicamente a Morena, bueno, pues, o al propio presidente de la República, bueno, pues hay también la forma de darle la vuelta, hay la forma que pues coloquialmente se le llama de los Juanitos, o sea, pues de poner candidatos patito para que posteriormente el candidato que fue rechazado por no cumplir con los requerimientos de la ley sea el que verdaderamente gobierna. Obviamente, pues les puede salir ahí, ahora sí que pues el chirrión por el palito, o sea, les puede salir la jugada mal porque pues recordemos a Juanito que se la creyó allá en Iztapalapa y terminó por generar un conflicto de mayor peso cuando pues ya en el poder pues es mucho más difícil pensar que pues yo puedo entregarlo, es algo que Evelyn Salgado puede realizar. Sin embargo, lo que yo te diría más allá de este tipo de riesgos y de conflictos y de lo que la encuesta de Financiero nos pueda decir en términos de la caída, lo que sí creo es que tanto Evelyn Salgado en Guerrero como Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán, lo que están haciendo como campaña o lo que van a hacer como campaña en lo que les queda casi un mes ya de campaña, será pues precisamente atizar el odio y el rechazo absoluto hacia las instituciones, fundamentalmente el INE y el propio tribunal. Esos insultos hacia el INE hoy ante la masa que está allí, pues o escuchando el discurso, lo prende. Esta idea de descalificar al árbitro y asumirse como la opción legítima va más allá de una simple estrategia electoral y se presenta como un verdadero objetivo político para después de la elección. Esta idea de que en donde yo no gano, primero que sé cómo darle la vuelta a la ley y por eso esta expresión del propio Félix Salgado de me los voy a chingar, básicamente con el principio doble, por un lado, pues primero voy a ganar porque Evelyn va a ganar y yo voy a gobernar, y segundo, porque una vez que ganemos, o pues si no ganamos, por lo menos tenemos una mayoría entre junio y septiembre, como para que yo regrese al Senado y en medio de esto, pues acabamos con los actuales consejeros del INE y eventualmente algo haremos con el tribunal, que es pues este discurso, esta narrativa, a partir de la cual se enciende la propia ciudadanía o por lo menos este sector que lo apoya. Esta es la estrategia. Ya no es una estrategia de pues al recuperar la figura o alzar la propia figura de Félix Salgado, que sería algo que la propia Evelyn Salgado podría decir, es yo gobierno con mi propia voluntad, pero pues represento a Félix Salgado porque Félix era la opción para Guerrero. No ese es el discurso, ese discurso de la venganza, es el discurso del ataque, lo que consideran pues puede ser la propia estrategia para prender al electorado. Lo mismo sucede en otras condiciones en el caso de Ramírez Bedoya allá en Michoacán, en el sentido de volver a utilizar como discurso la diatriba, el ataque específico contra el propio INE y el propio Tribunal Luis, porque de eso se trata, de calentar el escenario y de generar una movilización en función del agravio recibido y en función ahora ya no de una propuesta de gobierno, sino de la necesidad de ajustar cuentas a un instituto o a dos institutos por lo menos, y si se les puede, pues a otros más allí en el caminito, para poder pues centralizar más la vida política del país y deshacerse de grupos o de organismos autónomos que le molestan a aquellos que prefieren un México centralizado, un México sin contrapesos y en donde las cosas que se proponen pues no se discutan ni se negocien, sino se lleven a cabo por decreto presidencial, Luis.
Pues qué peligroso, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato también con Luis Ernesto Derbez va mucho por allá. El camino que no se va hacia la democracia, sino que va hacia otro tema, no hacia una libertad individual, sino más bien hacia cerrar, hacia una especie de totalitarismo, hacia la imposición, querido Erra. Pues suena harto peligroso este escenario que describes, hombre. La idea de construir, Ujú. te diría yo, un modelo de democracia limitada o democracia simuladora, algo así, pues como lo que sucedía en el México de los 70s, 80s, 90s, un poquito atrás también, y que funcionaba. Partidos políticos había, elecciones había, se cumplía con la formalidad de la ley, se cumplía, pero esto estaba hecho para revestir fundamentalmente un modelo autoritario de formas, así se llamaban, democráticas, que en realidad no lo eran. Y cuando tú, pues, rompes con la estructura de organismos autónomos que finalmente son una parte esencial para evitar esta concentración y esta simulación, porque lo que hacen es pues tratar de generar esta idea clara de que o existe o no existe competencia en cada uno de ellos, como lo quieran llamar, el Instituto Nacional Electoral en competencia política, la COFESE en competencia económica, al igual que el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No son la magia, no son neutrales, tienen muchos defectos sin duda alguna, pero pues su desaparición a lo único que te lleva finalmente es a esta concentración de poder y a regresar a ese tipo de modelos, Luis. Gracias, Erra. Te mando un gran abrazo y siga usted a Erra Chabot en @ZChabot. Mil gracias. Gracias, Luis. Buenos días, Luis.